Muy buenas tardes, amigos de los diálogos de la mesa laboral que se llevan a cabo los domingos a las 6 de la tarde y abordan temas de actualidad en el ámbito de las relaciones de trabajo, de las relaciones sociolaborales, de las normativas que rigen nuestro ámbito de trabajo y empleo. En esta ocasión tenemos como tema la nueva regulación sobre fondos en custodia. Tengo como participantes a Cristian Améztegui y a William Aparicio, miembros de la mesa laboral, y en calidad de especial invitada a este diálogo, Elica Mejía. Muy bienvenida, bienvenidos los colegas de la mesa laboral. Vamos a llevar a cabo un examen comparativo crítico de los cambios introducidos en el reglamento del Servicio de Fondos en Custodia, que ha sido adoptado mediante la sustitución del antiguo reglamento de agosto de 2015, que tenía la resolución ministerial 660, por una nueva disposición reglamentaria que es la 1109, y que ha ampliado enormemente el número de disposiciones, el articulado, y ha hecho muy engorroso el tratamiento de este tema, a pesar de que se supone que se usa una plataforma digital en esta ocasión. Por lo tanto, vamos en una idea, creo yo, llama a sorpresa, puesto que la digitalización es para simplificar, no es para complicar más. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, con el saludo correspondiente a los colegas participantes, le voy a pedir primero a Cristian Améztegui que nos haga una introducción al tema, sobre todo en la cuestión de si había o no había necesidad de un nuevo reglamento de fondos de custodia. Después vamos a revisar otros tres aspectos de la materia, donde vamos a hacer rondas de intervención de nuestros amigos participantes. Adelante, Cristian. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Aquí hay que dar tres miradas al tema. Es la necesidad, primero. La segunda mirada es el detalle de los usos específicos en la norma antigua y en la norma nueva. Y hay necesidad que el Ministerio de Trabajo haga un servicio, llamémosle administrativo, de recaudación de custodia de dineros que pertenecen a trabajadores retirados desvinculados, llamémosle en su generalidad, sin importar la razón. Y la respuesta es, desde mi perspectiva, que no, provisto que verdaderamente desde un tema de digitalización es más fácil y mucho más lógico que se haga el depósito en cuenta bancaria, y tal vez solo casos excepcionales en los cuales el trabajador, quien no recibe su salario en cuenta bancaria porque hay una imposibilidad, un problema en su cédula de identidad, un tema de retención de sus cuentas bancarias, por ejemplo, por temas de familiares del juzgado de familia, por las pensiones familiares famosas y otras, entonces cheques u otros medios de pago efectivo. Bien, más aún que el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección del salario ya hablaba del tema y dice: a la conclusión de la vinculación laboral, las partes trabajador, empleador harán una conciliación de cuentas. Y ahí sale entonces la relevancia en dos subtópicos, y es por qué había una norma nueva y por qué se necesitaba, es decir, por qué había una norma y por qué se necesita una nueva al presente. Y si uno ve, el ministerio quiere como que controlar, revisar, informar, contar y todo, pero muchas veces bajo redacción de personas que no han sido trabajadores ni empleadores del ámbito privado. Por ejemplo, en la norma antigua, como vamos a ver, había un requisito que era imposible de cumplir y era: ¿quieres depositar en custodia? ¿Sí? Tienes que mostrar que al que ha abandonado se le ha entregado un memorándum, decía, un memorándum de abandono, y tiene que estar firmado. Entonces empezaron a aplicarse como medidas sustitutivas, porque entenderá el seguidor que tal vez es imposible conseguir a alguien que se ha ido del país que te firme el memorándum, por ejemplo.
Pero en la nueva sistemática que han puesto en vigencia hace unas pocas semanas, desglosan el trámite de 16 páginas operativas en Antigua hacia 33 nuevas. He Bien. visto. Pero hay cosas interesantes donde posiblemente ellos están queriendo remediar, como imagino, casos en los que se han generado millones de pesos que nadie reclama, porque los empleadores ante la imposibilidad de conseguir algún requisito lo depositaban en custodia, porque al día siguiente, pasado el 15º día, y era con multa del 30%, ¿y qué hago a quien no puedo encontrar? Y tampoco el ministerio no me ayuda a conseguir los requisitos porque los rechaza o cualquier situación. Entonces, hay un tema macro de necesidad y hay un tema de normativa 2015, resolución ministerial 660, y nueva normativa mucho más profunda, mucho más casuística y otras. Gracias, Cristian. Sigamos con Angélica. A ver, comentarios sobre esta situación que es todavía las consecuencias, diríamos, de hacer un cambio en una temática que no necesitan seguramente tal cantidad de papeleo para cumplirse adecuadamente en términos de respetar los derechos de los trabajadores que no han recogido su indemnización, sus beneficios sociales o lo que fuere que les corresponda en el momento de su salida, de su desvinculación de la empresa. Angélica, la palabra. Buenas tardes. La verdad que nosotros hemos tenido un serio problema con este tema de depósitos en custodia. Hicimos todos los papeles, metimos al Ministerio de el Alto, memorándum, como hacía el doctor, el memorándum de abandono, incluso requisitos como que fotos de WhatsApp que quisimos encontrar al trabajador, su última conexión del trabajador, intentamos hablar con la esposa, o sea, cero, no pudimos. Al día 15 fueron al Ministerio de la Paz y resulta que el Ministerio de la Paz, que en esto de los últimos requisitos no existe, que nos pidieron dónde está la respuesta del Ministerio del Alto que el trabajador hizo el abandono. O sea, cosa que no existe, ese requisito, se lo inventan. Y como ya era nuestro último día, no nos aceptaron. Y yo me voy más por el tema de que el ministerio, por decirle, quiere que uno infrinja, digamos, ¿no? Sin querer, para que el ministerio pueda cobrar o pueda hacer cobrar el 30% de la multa hacia el trabajador, digamos, ¿no? Entonces son esas cosas que a uno puede, por decirle, como trabajador, como empresa, digamos, ¿no? Te frustran, ¿no? Al que vos tenés todos los requisitos, presentás finiquitos, presentás incluso el pago de la AFP hasta el último día trabajado. Entonces se lo hizo el pago anticipado, que sabemos que las AFP tenemos 30 días para pagar después, al próximo mes, pero no, nos hacen pagar, si se fue el 3, hasta el 3, y dentro, digamos, antes de tiempo. Hemos cumplido con todos los requisitos y nos han rechazado. Entonces... Parece que es una práctica reiterada la que encontramos en este tipo de trámites que implican una multa y donde pareciera que el objetivo es que recauden para el ministerio lo que surja de las multas. Y eso es una arbitrariedad inconstitucional, es un abuso, un atropello que habría que divulgarlo de tal manera que se pueda enmendar. Esto no es lo que debería ocurrir. Pero vamos primero con Williams para completar esta primera ronda sobre qué es lo que está pasando y después vamos a entrar al detalle sobre cuáles son los principales cambios que se han introducido respecto al procedimiento previo. Adelante, Williams. Gracias, Horst. Gracias y buenas tardes a todos quienes nos siguen también. Bueno, a ver, yo creo que ni esta ni la anterior, ¿no?
ni esta ni la anterior. Es decir, no hay necesidad alguna de que el ministerio o el gobierno o el Estado vaya generando una serie de procedimientos, de mecanismos y trámites que peor tengan la finalidad de complicar las cosas a ambas partes. Porque en realidad los finiquitos, la ley dice que concluida la relación laboral, cualquiera fuera la forma, debe estar pagado el finiquito. Pero ya hace rato el Ministerio de Trabajo se inventó un mecanismo recaudador que era el de aplicar un costo por el registro del finiquito. El registro tenía que haber un depósito en el banco y con ello se facilitaba ese trabajo de registrar el finiquito en un libro manualmente, lo hacía el funcionario y verificaba que efectivamente el finiquito estaba pagado a tiempo de la conclusión de la relación laboral. Pero aquí entramos en algo que yo considero que es la mala fe del Estado. Y es que el Estado, y ojo, no solo en temas laborales, pasa en temas tributarios, pasa en temas aduaneros, pasa en temas migratorios, pasa en todos los temas. Por eso hablo de la mala fe del Estado, porque el Estado, a partir del gobierno de turno, lo que hace es ponerle una serie de zancadillas, permítanme utilizar esa expresión, al ciudadano con el propósito de que éste incurra en error, ya sea el trabajador en el caso particular o el empleador, incurra en error y por lo tanto dos opciones tiene. Por un lado, o le aplica una multa, porque ahora el ministerio también se ha dedicado a cobrar multas. La Ley General del Trabajo establece que no es el ministerio el que cobra multas. El ministerio denuncia ante el juez y es el juez el que aplica una multa por el incumplimiento a deberes laborales o normativa laboral. Pero ahora el ministerio se ha dedicado a cobrar multas y por lo tanto esas multas son absolutamente ilegales, ¿no? Ilegales, no tienen ningún sustento. Pero el Estado va haciéndole difícil la vida al ciudadano para que incurra en error. Ustedes alguna vez han llenado sus declaraciones de impuestos, ocurre exactamente lo mismo. Han ido a hacer un trámite de migración, lo propio. Entonces aquí el empleador se va a ver afectado porque va a tener una multa que le va a pagar al Estado y una multa que le va a pagar al trabajador si acaso supera el plazo establecido para él. Y la otra consecuencia, también ilegítima, ilegal, mañosa, de este tipo de normativas, es que si el trabajador no cumple con entregar la fotocopia a color de su carnet de identidad, luego no puede recoger los montos que han sido depositados para él como beneficios sociales. Y si no cobra y no cobra y no cobra porque tiene una serie de dificultades para cobrar, bueno, pues el Estado se va a apropiar de esos recursos y van a pasar a ser parte de las recaudaciones y del tesoro que maneja el propio Ministerio de Trabajo. Absolutamente inmoral, absolutamente innecesaria, tanto la del 2015 como la actual del 2022, que adicionalmente complica aún más las cosas porque establece requisitos de difícil obtención. No habrá que olvidarse que la resolución de abandono expedida por el jefe departamental de trabajo, esa puede no salir nunca y por lo tanto imposible el trámite en su prosecución. Ok, gracias. Vamos al siguiente paso. A ver, empezaremos a desmenuzar un poco las innovaciones, entre comillas, que introduce esta nueva resolución ministerial con respecto a la del 2015. Cristian. A ver, aquí hay cosas interesantes. Mi problema es la colusión con otras normas. Por ejemplo, dice
por fallecimiento del trabajador. El empleador dice llevará allá, pero tiene que presentar el certificado de defunción original. Como empleador, ¿de dónde voy a sacarlo? Ellos están asumiendo que yo me puedo mover con los herederos fácilmente para que me faciliten cosas. Si son varios herederos, dice, tienen que entonces llegarse al ministerio con un poder donde los herederos le están concediendo a uno de ellos la tramitación y todo lo cargan básicamente al ex empleador. Y el problema es inclusive que a veces pues hay hasta temas médicos de que hay peleas de quién va a devolver gastos médicos, qué familia boliviana no tiene, por ejemplo, alguien en el exterior, en Italia, en España, en Argentina, en los Estados Unidos, que también involucran herederos. El plazo de 15 días para estos casos de fallecimiento puede quedar muy, pero muy corto. Otra vez, ¿qué hace el empleador? Va a tener que depositar en custodia sin autorización porque después es multa del 30%. Ya, me paso. Por ejemplo, me dice, conclusión natural de la relación laboral. Por supuesto, se están refiriendo a los contratos que terminan naturalmente, son los contratos eventuales. Y dice, es novedoso esto, móstrame por qué has hecho un contrato eventual. Dime y móstrame con documentos. ¿Qué te motivaba a no hacer un contrato indefinido? Vamos a volver a valorar. Y además me tienes que traer el contrato visado. Bien conocemos todos que por norma no hay plazo máximo de visados. Sigue, abandono del trabajo. Y esto colusiona con la reciente ley 1468, porque en la ley 1468 le han puesto algo extraño y le ponen el despido por parte del empleador contra alguien que hace abandono, deberá ser reclamado por el abandonante a menos que le hayan dado una oportunidad de decir por qué hizo abandono, una cosa así medio rara. Pero aquí dice que tienes que llevar el control de asistencia y el extracto de más de 6 días de ausencia. Yo muestro aquí algo interesante a los que nos están siguiendo. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Voy a poner un caso bien concreto. El conductor de larga distancia que lleva, por ejemplo, alcohol en una cisterna, va por todo el país y su lugar de trabajo es la cisterna. Hoy está en Uyuni, pasado mañana está posiblemente, no sé, en Cobija y etcétera. Y el contrato va a tener que obligatoriamente decir que es es decir, es auto encargado de su regulación de jornada. Y ese hace abandono. ¿Qué vas a hacer en ese caso? ¿Qué vas a hacer para presentar que no estuvo en el trabajo porque necesita su registro? Finalmente, dice despido. Y aquí viene, pienso, el peor caso. Porque dice, queremos ver la documentación de despido. Claro, porque están yendo hacia la resolución 431 del año 2021 y la reciente ley 1468 ya en vigencia, por la cual el despedido, para consolidar dicho despido, tiene que ir al ministerio a decir, a viva voz, además dice la ley, estoy de acuerdo en mi despido. Entonces, no consigue ese requisito, no le van a dejar hacer depósito en custodia porque necesita que te den un código de depósitos en custodia, con lo cual recién vas al banco, haces 2 depósitos. El que decía Williams del costo administrativo que pasa entre 62 bolivianos y 412 bolivianos, perdón, entre 45 bolivianos y 90 bolivianos según la cuantía del depósito en custodia y el depósito mismo que te han autorizado, y tienes que volver al ministerio a mostrar 2 vouchers. Mostrarle algo interesante tomándolo además lo de Williams. Hay otro costo que se llama costo de devolución, así se llama, costo de devolución de depósitos realizados erróneamente. Según vamos a hablar más adelante, se han generado 3 situaciones especiales y cuando uno quiere hacer el recupero del dinero, un ejemplo al azar, la justicia te ha obligado a reincorporar a un extrabajador, no importa la razón, y su dinero ya estaba en custodia, lo quieres recuperar, tienes que depositar entre 62 bolivianos hasta, hay varios en la escala, hasta 412 para poder volver a ingresar contablemente el dinero porque el ministerio te lo devuelve. Son cambios con requisitos. En resumen, un poco difíciles de conseguir o contradictorios con otras normas, a pesar que son normas también recientes, de las mismas épocas, de las mismas fechas, a saber, Ley 1468 de restitución de derechos laborales, la reciente resolución ministerial 1104 de visado de finiquitos y esta que tiene 1109 custodias. Sí.
Angélica, a ver, estamos haciendo casuística, estamos tratando de mostrar que aquí hay un proceso de inventar procedimientos de difícil cumplimiento y que tienen la consecuencia de que generan multas. Si solamente fuera aumento del papeleo y de la burocracia y de ese tipo de cosas, uno diría, bueno, ya es un concepto fiscalizador, controlador, pero lo que aquí llama la atención es que se generan multas que corresponden obviamente a ingresos que benefician al Ministerio de Trabajo. Experiencias concretas, lo que puedas decir sobre esta materia. Viendo igual aquí acotando lo que decía el doctor, en el tema por decirle que te pide para poder recuperar tu dinero en custodia, un formulario de certificado del CEGIP. O sea, ese no es un certificado normal. El certificado, el formulario tienes que ir, obviamente no podés ir vos como empresa o como encargado de recursos humanos a pedir un formulario de certificado del CEGIP de ese trabajador. Entonces, muchas veces el trabajador se va, no lo ubica, no sabes dónde, entonces, ¿cómo vas a poder conseguir eso? Ya son mayores de edad, entonces tiene que ser él o un familiar, obviamente vos no sos familiar, no podés hacer eso. Estaba viendo igual con el tema de extranjeros, que te piden un certificado, digamos, de declaratoria de heredero judicial o notarial. Desde el exterior, además, traído desde el exterior. Exactamente. Entonces son cosas que no podés, o sea, tengo el caso yo, por ejemplo, de un extranjero, un colombiano, de que para afiliarlo, un certificado apostillado que le llaman, sí, nos costó hartísimo. Entonces, porque él vivía de Colombia entrando, entonces costó hartísimo, o sea, pasan los 15 días, como decía el doctor, o sea, no te dan, o sea, no podés hacerlo en 15 días ese trámite. Entonces, es difícil. Entonces, son cosas así que el ministerio, como dice, va, y el gobierno más que todo va en contra de los empleadores, en contra del propio trabajador, como decían también, de que uno no puede recuperar, digamos, ¿no? Su plata una vez te depositan al ministerio. Lo hacen más difícil. Entonces, después también piden un certificado de Ceresi de no casado cuando son fallecidos igual, como decían el doctor, no hay cómo comunicarse a veces con los familiares, y tenemos 15 días, y esos 15 días se pasan volando. Una declaratoria de heredero, si hay problemas y si hay bienes, sabemos que no sale en una semana, 2 semanas, no sale. Entonces, porque tienen que estar todos de acuerdo para que salga ese certificado de ese heredero. Entonces, son muchas cosas que te ponen trabas, digamos, ¿no? Y no las puedes cumplir. Claro, claro. No las puedes cumplir por tiempos. Williams, para cerrar este asunto de los cambios y la insensatez de pedir procedimientos y documentación que es muy difícil de obtener en el plazo establecido. ¿Estamos ante un acto administrativo del ministerio o estamos ante qué tipo de procedimiento, cómo se califica en la legislación este tipo de situaciones que se crean por parte de la autoridad y que tienen consecuencias económicas y de pérdida de tiempo por parte de los damnificados, que son en este caso las dos partes, la parte del empleador y la parte del trabajador? Cerramos con eso. Estamos frente a un fenómeno cuando menos curioso. Permítanme hacer una visión hacia el pasado, ¿no? Hacer una visión retrospectiva. Hemos vuelto al tiempo en el que el trámite, los procedimientos
dependen del buen o mal temperamento del funcionario. Eso se había superado para la administración pública, y el Ministerio de Trabajo es administración pública, con el dictado de la Ley 2341, que daba fin, la Ley de 2341 de procedimiento administrativo, daba fin esa ley a la discrecionalidad y más aún a la arbitrariedad del servidor público, independientemente de la función de autoridad que estuviese cumpliendo. De tal suerte que el procedimiento administrativo eliminó, echó por el suelo todos los procedimientos que aparecían como innecesarios, absurdos, pero que a criterio del funcionario eran importantes de cumplir. Hemos vuelto a esa época en la que cada uno pone sus propios requisitos. Ahora, insisto, el Ministerio de Trabajo es una entidad administrativa y por lo tanto, si leemos el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo número 2341, decimos que el ámbito de aplicación rige para la administración pública. Y la administración pública, Ministerio de Trabajo, tiene dos formas de pronunciarse. Uno, a través de la actividad administrativa rutinaria que realiza, que bien puede ser el sellado del finiquito, la recepción eventualmente de alguna certificación, el contestar alguna petición, etc. Y esa actividad administrativa tiene una serie de principios que están establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ese listado de principios hay uno que se llama el de economía y celeridad, con lo cual el Estado debería atender prontamente la solicitud y el ejercicio del derecho de petición del ciudadano. Por lo tanto, esto de los reglamentos y estas cosas que se inventan y demás, tiene que estar enmarcada en esos principios rectores de la administración que hoy yo resalto en cuanto a la celeridad, en cuanto al informalismo y en cuanto a la economía de los procedimientos administrativos, los trámites administrativos. Claramente esta resolución no cumple, ni la anterior, no cumplen con esos principios de la administración pública, que están en una ley y por lo tanto son obligatorios para la ministra de Trabajo y para el último los funcionarios de la planilla del Ministerio de Trabajo. La segunda cosa es, ciertamente, habrán algunas decisiones que toma el Ministerio de Trabajo que serán actos administrativos. Aquellos que resuelven una decisión o resuelven una controversia o eventualmente atienden alguna petición, que la podrán o no expresar en una resolución. Pero en todo caso, el procedimiento, este o cualquier otro, para el simple cumplimiento de que ante una ausencia del trabajador pueda ser el ministerio el depositario de unos fondos en custodia. Es decir, yo voy a cuidar este dinero que me lo has entregado oportunamente para cuando llegue el trabajador y le diga, bueno, me ha entregado a mí en ausencia tuya. Ese es un procedimiento administrativo y como actividad administrativa no es en sí mismo un acto administrativo. El problema es que, y la misma resolución que aprueba este reglamento y el mismo reglamento reitera y ratifica la actividad que realiza este procedimiento no es acto administrativo, pero exige una serie de actos administrativos como la resolución de ausencia del trabajador por más de 6 días, que reitero puede ser que no se la entreguen nunca. Entonces, hay unas incongruencias normativas que ciertamente hacen nulos estos procedimientos arbitrarios del funcionario público que ha establecido esta normativa. Los abogados tendremos que activar esos mecanismos y llegar hasta la Corte Suprema o hasta la
por celestial en algún caso, para poder subsanar esos vicios de nulidad a estos actos que comete el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema otra vez con Cristian. Hay nuevas modalidades que se han introducido con respecto a al reglamento anterior. ¿Cuáles son y cuál es su objetivo? Cristian. La norma antigua solamente decía, depositas, cumples los requisitos para tal y la persona recupera su dinero. Bien, pero han aparecido unos trámites específicos que a mí me parecen muy positivos, porque tal vez hacen que los funcionarios encargados de la operativa, por lo menos, ya no sea como su opinión la que valga, sino los requisitos a saber. Por ejemplo, una persona está desvinculada. Por ejemplo, la perspectiva del empleador ha hecho abandono. Todos sabemos que el abandono es una renuncia. Así lo ha determinado la sentencia constitucional 479 del año 2006 bajo el nombre de abandono renuncia. Bueno, pero la persona consigue su reincorporación. Más aún con esta ley 1468 reciente que dice, no, despido por abandono, esas tonterías, pero el dinero ya está en custodia. Y sacan un procedimiento específico y dice, si por cualquier razón la persona ha retornado y si volviera obligatorio para el empleador pagarle los sueldos de vengados y otros, parte de estos están en custodia, entonces recupérese ese dinero por parte del empleador, quien habría duplicado el gasto. Antes de esto, tenemos tantos casos en los cuales no nos devolvían el dinero, no nos devolvían el último mensaje de la autoridad, por ejemplo, para un caso así fue, y queremos saber por qué han depositado ese dinero y dónde estuvo el error. Demuéstranos que tenía que haber llegado a otra persona y cosas así ya muy, muy casuísticas de difícil comprobación. Han habilitado otro caso específico y se llama depósito no identificado, donde el dinero está en custodias, nadie sabe quién es el propietario y dice, empleador que demuestra que es su dinero, que pertenece a un ex trabajador, entre quienes han conversado ya, se llamará a una rápida audiencia que no tiene calidad de refrendado de finiquito, porque no se va ni cobrar el servicio, ni tampoco se va a hacer el sellado del finiquito. Solamente es un tema de recupero rápido del dinero a quien le pertenece y punto. Claro, está dando por hecho que ex trabajador y ex empleador están de acuerdo y se han podido ubicar mutuamente, pero por lo menos hay la posibilidad. Ya, y por ejemplo, sí, correcto, y hay una tercera opción que le llaman depósitos en custodia, que ya finalmente entre partes han llegado a un acuerdo y el dinero está en custodia. ¿Y por qué lo pudieron haber hecho? Para evitar la multa. Y rápidamente se va al ministerio y se dice, está ya cerrado el tema. Ya está depositado, pagado, oleado y sacramentado y por tanto como ex empleador quiero recuperar mi dinero. Ojalá que funcione, porque bien hacía mención Williams y decía, ¿y dónde está quedando uno de los principios del citado, de hecho, dos que son bien congruentes, de la ley 2341, cuyo artículo 4, por ejemplo, inciso L, dice, principio de informalismo. Mientras se cumpla la esencia del acto, ya vale. Ritualismos, formalidades, sellitos y cosas son perdonables, literal. Por ejemplo, pero aquí nos hemos vuelto que el sello es más importante que el pago y el derecho obligacional dice, cuando se trata de dinero, el pago es la esencia. Claro. Además, quiero mostrar a todos los que nos están siguiendo, más a los invitados, colegas, mostrarles algo interesante. El miedo de los empleadores del 30% de multa está ahí, pero resulta que se ha universalizado de que tienes que pagar en 15 días calendario. Dos cosas. 15 días calendario con sellos implícitos, pero el ministerio no abre sábados ni domingos, pero el plazo está corriendo, sábados, domingos, feriados y todo. Bien. Y segundo tema, seamos más en detalle y leemos fino. El 30% de multa por ley solo debería aplicar en dos situaciones concretas reguladas. Decreto 28.699, ¿qué dice?
Despidos, el plazo máximo de pago es 15 días calendario, bajo multa del 30%. Y la resolución ministerial 447 del año 2009, retiros voluntarios, el plazo máximo de pago es 15 días calendario bajo multa del 30%. Todas las demás formas desvinculatorias no tienen plazo ni multa. Ejemplo me viene a la mente, mutuo acuerdo, fallecimiento, sustitución de patrón, etcétera, etcétera. Son 24 formas desvinculatorias. Y en el reglamento del ministerio, nuevamente, en los dos recientes, custodias y finiquitos, el que ha redactado, que evidentemente es la misma persona por el tema de estilo, solo entiende que hubiera desvinculación por muerte, despido, renuncia. Piensa que hay 3, 4 formas y se olvida de las otras 20 más que la misma ley reconoce. Ok. Elica, a ver, tu opinión sobre estas nuevas modalidades que ha mencionado Cristian, u otras que tú conozcas, que modifican, digamos, lo que había antes en el reglamento del 2015. A ver, lo más respecto a la 2015, lo que yo he visto, digamos, ¿no? Y lo que he leído es respecto a, uno, el tema de la devolución de estos de los en custodia, del tema extranjero, tema de documentos que piden de más, y el tema igual bueno, me pareció igual el tema de los costos, ¿no? De los costos que vos tenés que pagar por el trámite, aparte por el visado. Entonces, eso es lo que yo he visto, digamos, ¿no? Que hay entre lo que he podido leer, lo que hay entre la primera y la última, ¿no? Que de la última resolución. Después, temas así, ejemplos o casos que he tenido con respecto al tema de depósito en custodia es que lo más redundante que se inventan, o sea, al momento de depositar que se inventan cosas o se inventan requisitos para no poder dejarte depositar en custodia. Y esto pues hace más burocrático el trabajo, o sea, te da un montón de cosas que no podés, o sea, como que te estresa, ¿no? El tema de que presentás, vas, volvés y te dicen falta esto, falta lo otro, que tiene que tener más respaldo, que tiene que tener, demuéstreme, entonces le das todo tu respaldo impreso, como le decía, con chat, con llamadas, pero no hay razón de que te lo puedan aceptar, digamos, ¿no? Entonces, y lo que más me pareció a mí, vuelvo a repetir, porque me pareció muy fuera de lo común que te diga la señora del Ministerio de la Paz, ¿dónde está la respuesta del Ministerio del Alto por el abandono los 6 días? O sea, eso con el doctor lo vimos que es algo ilógico. Claro. O sea, dejamos el abandono y que te digan dónde está la respuesta de la carta del abandono. Entonces, pero la verdad que para mí eso. Yo muestro algo, Horst, además algo interesante. Puede parecer que el problema yace en los hombros del empleador, pero los trabajadores intentando recuperar su dinero, Dios mío, ¿cuántas veces gratuitamente solo el hecho de estar en la fila y ver lo que les están pidiendo, he tenido que meterme? Por ejemplo, una viuda hablando de mi esposo ha fallecido en COVID y necesito recuperar, son 80,721 pesos, cualquier monto podría ser. Y le empiezan a pedir su certificado domiciliario y su fotocopia de carnet legalizada y esto y aquello, cuando la norma, inclusive la antigua, no traía esos requisitos. Y entonces displicente, porque veía lo que, esos son los requisitos, y ¡pum!, le cerraban la ventanilla. Y es como que, ay, mira, no molestes, otro día vente y te atendemos. Y así peleándome de por qué le están pidiendo más cosas. Yo siempre digo, hemos llegado a un punto donde la autoridad administrativa llamada ministerio no está sirviendo ni a los trabajadores ni a los empleadores. Se ha vuelto una organización que se justifica solo por su propio funcionamiento y probablemente la recaudación de los montos arancelarios, llamemos de la resolución 462,
del año 2020, 462 del año 2021 sobre los costos, porque no tiene ninguno bien. Y Angélica hablaba de unos requisitos que van apareciendo, 4 que yo pueda mencionar al azar. Lo vi en Santa Cruz. ¿Abandono? Sí. Muéstreme algún chat o algo en WhatsApp donde por lo menos le dijeron que intente que vuelva, que le estamos esperando. Si no, no voy a atender. U otra, tráiganos los aportes hasta el último día. Ok, se entiende. Artículo 103 de la Ley de Pensiones. Hay que hacer un prepago online, pero la gestora pública no tiene todavía esos sistemas informáticos para que te permitan, para los que ya están inscritos en la gestora desde hace unas semanas, prepagos. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? O, por ejemplo, discrepancias sobre aportes, impuestos y otros muy de tema contable, donde el que revisa dice, no estoy de acuerdo con este descuento, este caso, etcétera, y por tanto deniego la autorización del trámite. Cada persona le pone en cada distrito del país su requisito, tanto, repito, para el que quiere depositar, cuanto para el que quiere recuperar. Un ejemplo final, les muestro esto. Entre los requisitos que traen para desembolso en favor de los familiares en caso de fallecidos, el apoderado, si hay un apoderado, o el propio trabajador, un requisito ridículo y dice, demuéstrele usted, beneficiario final, que el empleador, el ex empleador, ha hecho el pago de la cuota al ministerio por el trámite. Y entonces tengo que tomar contacto con el ex empleador para que me copie ese pago. Ya, digamos, no hubiera hecho. Lo tendría que hacer yo, o se va a duplicar el trámite y va a haber fechas discordantes, todo un lío, ¿no? Complicado. Pasemos a identificar cuáles son los temas más controvertidos. Empecemos con Williams. ¿Qué es lo que realmente, más allá de todos estos ejemplos que parecen relativamente fáciles de superar con una disposición genérica que resuelva todas estas circunstancias, tomando en cuenta los principios que estipula la Ley de Procedimiento Administrativo? ¿Qué cosas están en este tema de los fondos en custodia ya inadmisibles? Adelante, Williams. Bueno, a ver, yo no entraría tanto al detalle de la propia resolución, porque he mencionado desde un principio que ni esta ni su antecesora del 2015 sirven para nada. Por lo tanto, utilidad cero, así hayan modificado bonitas cositas de cosmética, hayan tratado de desglosar cosas y demás. Lo que yo haría como para esta parte es una primera identificación de una ausencia total de una sólida política sociolaboral en el país. Creo que es un tema central que se pone en desnudo, que se pone al descubierto precisamente con estas cosas que tanto Angélica como Cristian nos van mencionando en el día a día del quehacer, del causídico, del que tiene que estar en el trabajo de campo, peleando con estas personas. Esa es la primera cosa que me parece que hay que rescatar de esto, porque hemos visto que esa ausencia se manifiesta en contradicciones de esta resolución. Hemos analizado en el anterior domingo otra resolución similar, y ambas nos llevan a pensar que realmente el ministerio está por una vía distinta a la que va una sólida y seria política sociolaboral. La segunda es estas contradicciones con la ley y hasta una derogación implícita de normas. En algún caso, el reglamento dice que, por ejemplo, solo valen los contratos escritos refrendados por el ministerio. Pero la ley y la doctrina del derecho laboral nos enseña que la relación laboral se establece con contrato escrito o sin él.
porque también pueden haber acuerdos verbales que sin duda generan la relación laboral. Por lo tanto, esas contradicciones tremendas hacen también un tema controvertido en esta. Lo que decía, hay en algún momento del Estado boliviano, cuando éramos república, habíamos trabajado intensamente en la simplificación de trámites. Claro. Y sin embargo, ahora vemos que los procedimientos y las tareas que realiza el ministerio, más que una simplificación de trámites, están yendo en contrarruta. Están yendo a engrosar los trámites. Al principio la simplificación hacía que requisitos que se puedan obtener por la entidad administrativa sean no necesarios para el usuario del servicio. Aquí vemos hasta duplicidades de carnet de identidad. Es decir, cuando saquen el carnet de identidad, por favor, oyentes y amigos que estamos compartiendo en este diálogo, obtengan 2000 copias más, porque donde vayan les van a pedir fotocopia del carnet de identidad. Y no bastará con la exhibición del carnet que el funcionario vea que es la persona y se acabó. No, hay que dejar la fotocopia del carnet de identidad. Entonces, ese tipo de circunstancias hacen que frente a una reducción del procedimiento, la agilización de procedimientos, aquí los estamos haciendo engorrosos. He dicho, y lo reitero, con un propósito insano de parte del propio Estado a través del gobierno. Luego, el Ministerio de Trabajo, otro tema controversial que yo encuentro, el Ministerio en esta y en otras resoluciones está dándose a la tarea de legislar, está legislando. Y la Constitución es clarísima. Son nulas las actuaciones de la persona que usurpe funciones que no emanan de la ley. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que si el ministerio, la ministra de Trabajo está legislando, está usurpando funciones que están estrictamente atribuidas al órgano legislativo. Pero bueno, esta ausencia de política social, sociolaboral, permite todas estas cosas, además de esa mala fe de las autoridades, o probablemente no sea mala fe, simplemente sea como el INE, un grupo de ineptos que no pueden llevar adelante un censo, pero de repente solo ineptitud de algún funcionario y no necesariamente o la falta de coordinación y no necesariamente mala fe. Yo quiero pensar que es más una falta de preparación, una falta de conocimiento, una falta de voluntad, antes que pensar en la mala fe. Pero ciertamente todo me hace pensar, todo me lleva a pensar, me resisto, pero me lleva a pensar que hay mala fe de parte del Estado. Ok. A ver, creo que no vale la pena que sigamos profundizando aquí con ejemplificaciones, a menos que sea algo que complementa lo que ya hemos mencionado y donde la pregunta que quisiera colocar para la parte final de nuestra reunión esta del diálogo es ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo se puede generar una iniciativa que llame la atención a las autoridades respectivas respecto a las arbitrariedades que están ocurriendo en el Ministerio de Trabajo? No creo yo que esto tenga una instrucción superior. En algunos casos hemos visto que eso ocurre. Hemos analizado con largueza lo que ha habido acá en trámites, arbitrajes, etcétera, entre los empleadores y los trabajadores, que había una orden superior que decía nada a favor de los empleadores, todo a favor de los trabajadores. ¿Eso podría ser el caso? No creo. Yo creo que está en una situación distinta esta
gana de hacer engorrosos y complicados e imposibles los trámites administrativos simples y tienen un objetivo que tampoco debe ser por autorización superior, que es generar recursos para el ministerio. A ver, veamos esto para finalizar nuestra reunión de hoy. El qué hacer. ¿Listo? Bien, a mí me parece que no es que la autoridad administrativa, el ministerio mismo, está así como en un plan de destrucción de una de las partes. No, aquí está pasando algo. Y es, yo noto, trabajo todos los días con esto y yo creo que vamos a tener plena coincidencia con quienes están viendo además el programa, que los funcionarios quieren hacer bien, pero no pueden. Están aterrorizados porque lo que está pasando es la ruptura de la aplicación de un principio de la ley 2341, por el cual el ministerio y todas las entidades públicas tienen que estar al servicio de la colectividad, de la comunidad, no pueden tomar parcialidades. Pero resulta que un estudiante mío universitario, quien fue contratado como inspector laboral, y yo lo encontré en una audiencia, me comentó post audiencia y me dijo, hay instrucciones superiores que lo que pide el trabajador se le tiene que conceder con o sin ley. Porque ¿quién está encima del ministerio? Amenazando a los funcionarios con despedirlos si no se hace eso. La Central Obrera Boliviana. Ese es el problema. Entonces, ¿qué nos está obligando? Igual hay que funcionar. Trabajadores tienen que comer, empleadores tienen que comer, el país tiene que funcionar. ¿Qué es la mejor solución en este momento? Aplicar, a ver, ¿cuál es la causa del contrato laboral? Dinero. Trabajador necesita dinero para subsistir y el empleador quiere ganancias. Si se trata de una organización con fines de lucro, pueden haber otras sin fines de lucro con ulteriores motivos. Pero finalmente, en la generalidad de los casos es dinero. Vámonos al derecho obligacional y en específico las normas de manejo, pago y obligaciones monetarias. 310 del Código Civil, que dice, los pagos son los que hacen la esencia. Por tanto, más allá de estas regulaciones tan complicadas, se pacta entre partes que la obligación sea pagadera en la cuenta bancaria. Punto. Siempre hay derecho a poder pedir revisión. 2 años da la norma, como lo que llaman el derecho a la prescripción de la acción, 120 de la Ley del Trabajo. Entonces, 2 años se va a poder finalmente reclamar. Pagar lo que se deba con el derecho a revisión. Primera cosa. Y segunda cosa, ¿qué pasa si no hay cuenta bancaria? Porque mucha gente no tiene cuenta. Pues la misma ley trae ya la norma obligacional su solución y dice, cuando se haga imposible el cumplimiento por quien de buena fe quiera pagar, entonces la contraparte quedará, si así se ha pactado, en mora. Se le llama mora del acreedor. Y me quedo yo como depositario hasta que se me permita pagar. Usemos normas hasta que las cosas se normalicen, normas secundarias, pero realmente son las principales para que funcione el sistema. Yo lo veo así. Pero ¿cómo se lo hace que estas ideas que tú has planteado sean admitidas por el funcionario que está detrás de la ventanilla? Lo que pasa es que, como dijo Williams al principio, recordemos que el Ministerio de Trabajo finalmente no sanciona. El juez es el que sanciona y al juez en lo que se llama demanda por infracción a la ley social que la autoridad administrativa pudiera determinar, es el que finalmente tiene que decidir si hubo o no. Pero yo muestro algo que inclusive puede ser un tema para un capítulo siguiente y es, siempre se sabía que el juez laboral es el que sanciona, pero resulta que el ministerio ha sacado 5 temas donde ellos sancionan de forma directa y dicen, sin juez ni nada, yo voy a sancionar si no me reportas planillas, aguinaldo, segundo aguinaldo, primas de utilidades e incremento salarial, y la sanción que te voy a aplicar es día por día. Día 1, una multa, día 2, 3, 4, etcétera. Y si no me cumples, te cierro la OBT y te fregas, porque ahí sí ya no vas a poder presentar nada y te vas a generar multa de multa de multa por todo lado hasta que quiebres. Y nadie dijo nada tampoco. Han generado 5 tópicos de multa directa, pero el resto es vía juez. Y si todos nos movemos en el ámbito correcto, a los jueces, como ya ha venido pasando con las normas antiguas, se les ha ido mostrando cómo ha funcionado la relación sin necesidad de ir a un tercero dentro del principio
de informalismo. La esencia importa, no los sellitos y los papeles y las firmitas. Ok. ¿Será viable eso que está planteando el doctor Améztegui? Angélica, tu opinión sobre esta materia, porque hay que salir de esta situación de alguna manera. Sí, es viable, doctor, porque ya nosotros estamos también aplicando justamente este tema en la empresa con una adenda, donde en la adenda, por decirle ahí, dice, obviamente, fecha de ingreso, nombre, y ahí me dice dónde el trabajador, dónde yo le voy a depositar su sueldo, su finiquito, su aguinaldo, doble aguinaldo, quinquenio. Entonces, eso estamos haciendo nosotros. Obviamente hay algunas personas que no lo quieren hacer, que no lo van a hacer, entonces tenemos que buscarle de cómo poder nosotros también tratar de que no lleguemos a incurrir o que el trabajador o que el ministerio no nos sorprenda con otros requisitos para nosotros también poder cumplir con los trabajadores, ¿no? Entonces, se puede y se está haciendo haciendo firmar. Ok, a ver, Williams, para cerrar esto. Bueno, para mí la única respuesta es cumplamos todos la ley, pero la ley, no el capricho del funcionario. Por otro lado, hay organizaciones laborales, hay organizaciones de abogados laboralistas y hay organizaciones empresariales que bien podrían representar este tipo de equívocos del Ministerio de Trabajo en procura de mejorar las cosas. Yo me concretaría a ese punto como conclusión. Ok, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativa esta nuestra conversación sobre irregularidades ilógicas, ilegales, que no tienen razón de ser para cumplir con el propósito intrínseco al cual están relacionadas, que es la facilitación de un trámite para que los fondos que le corresponden al trabajador una vez concluida la relación estén a su disposición, que los pueda retirar cuando pueda. Y todo lo demás es crear una maraña de requisitos y de trámites y de imposibilidades de cumplir en los plazos previstos. Acción colectiva se puede tratar de empezar a poner en conocimiento de la opinión pública, de los interesados y demás. Hay posibilidades de empezar a tratar de corregir esto, que no debería ser una cuestión de principio del Ministerio de Trabajo si se demuestra que está transgrediendo sus competencias. Muchísimas gracias a ustedes, saludos hasta el próximo programa. Gracias, Angélica, por tu participación acá, Cristian, Williams, y a los que nos siguen en el Facebook, en el YouTube, en los diálogos de la mesa laboral. Hasta pronto, tengan un buen fin de semana todavía. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto.